Hay una pregunta que muchos creyentes no se atreven a decir en voz alta, pero es una pregunta que aparece muchas veces cuando estamos en tiempos de debilidad, y es la pregunta: ¿será que al final yo soy verdaderamente salvo? Mano, ¿qué pasa cuando tú fallas una y otra vez? Cuando recaes en ese pecado que tú prometiste que nunca más ibas a volver a cometer. ¿O qué pasa cuando tú te sientes débil? ¿Sientes que te has enfriado? ¿Crees que tu semana espiritual realmente no fue una buena semana? ¿No tuviste ganas de orar? De pronto la Biblia para ti fue un libro distante. ¿Sentiste que tu corazón estaba frío para las cosas del Señor? Y muchos viven su vida cristiana con una fe angustiante. ¿Será que soy salvo? Miren la relación entre ellos y Dios, su aceptación con Dios, dependiendo de cómo les fue esta semana de manera espiritual. ¿Será que Dios está bravo conmigo? Es una especie de meritocracia espiritual, donde creemos que el amor de Dios sube y baja, igual que lo hace la bolsa de valores. Creemos que es un amor cambiante, condicionado. Quizá tú el domingo pasado saliste animado de acá de la iglesia, estuviste en el servicio cantando con gozo los himnos, la palabra de Dios que siempre traspasa el corazón te tocó y pensaste: bueno, estoy bastante animado, esta semana voy a ser el cristiano que Dios está pidiendo que sea. Pero llega el lunes y tienes algún traspié, el martes, el lunes de pronto, como vienes animado, te fue bien espiritualmente, y oraste, hiciste tu devocional y fuiste santificado en esa semana. Pero llega el martes y hubo un problema serio en el trabajo y tuviste un altercado quizá con el jefe o quizás con alguno de los empleados. Si eres jefe, perdiste quizá la paciencia con tus hijos, recaíste en ese pensamiento impropio que no querías recaer, quizá en el hábito o el pecado que dijiste quiero abandonar, y de repente el miércoles te despiertas sintiendo que te encuentras a kilómetros de distancia de Dios. Sientes que eres un extraño en la presencia de Dios porque volví a fallar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí? Saliste tan animado el lunes, pero el miércoles te sientes un extraño delante de Dios. Pasa que la seguridad la estás basando en ese buen lunes que tuviste y se derrumba si tienes un mal martes. Y es el drama que tenemos muchas veces como creyentes, cuando nosotros vivimos con una fe que está condicionada. Si yo siento que hice las cosas bien esta semana espiritualmente, creo que Dios me ama. Pero si fallo, entonces siento que Dios me rechaza. Ahora, con ese peso en el corazón, quiero que miremos Juan 6. Hay miles de personas siguiendo a Jesús. Estas personas han comido hasta saciarse. Cruzaron el mar para encontrar a Jesús. Y exteriormente todo parecía que había un avivamiento. Miles de personas cruzando el mar para encontrar nuevamente a Jesús. Pero Jesús es Dios y Jesús conoce el corazón humano. Y detecta un problema que es más profundo que el hambre que tienen estas personas. Y es una fe insegura, una fe condicionada, una fe que se disfraza de entusiasmo. La multitud no puede descansar en Jesús porque su fe está condicionada a la próxima señal, al próximo milagro.
Ellos le dicen al Señor, en el pasaje que vamos a ver hoy, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? Y es el drama del corazón nuestro, del corazón humano. Nuestro corazón nunca tiene suficiente evidencia para sentirse seguro con Dios, para confiar en Dios. Siempre queremos una prueba más. Siempre queremos una bendición más. Quiero que esa bendición nueva confirme que estamos bien con Dios. Yo no sé si Dios me ama, yo necesito que Dios me demuestre que me ama. Y vivimos persiguiendo señales de su gracia. No aprendemos a descansar en quién es Dios, en lo que Él ha prometido. Dios ha dicho, con amor eterno te he amado, pero no descansamos en eso, en sus palabras, no descansamos en su carácter, no descansamos en que Él es un Dios de verdad. Pero hermanos, el texto que hoy vamos a abordar no solo es un texto que nos va a confrontar, también es un texto que nos va a consolar. Jesús no despide a la multitud a pesar del escepticismo de esta multitud. Jesús no lo rechaza a pesar de la motivación equivocada que tiene. Al contrario, Jesús toma esa duda de la multitud y la convierte en una oportunidad para revelar algo glorioso, una verdad gloriosa del Evangelio. Este sermón es para ti. Si tú, siendo creyente, alguna vez has sentido que tu relación con Dios depende de tu rendimiento espiritual, este sermón es para ti. Este sermón es para ti si tú tienes miedo de que una recaída en el pecado, una duda de fe, una semana de sequía espiritual te dejan fuera del reino de Dios. Juan capítulo 6, versículos 30 al 40, que es el pasaje que nos corresponde hoy, nos muestra, hermanos, que la seguridad de salvación, que nuestra seguridad del amor de Dios, si tú eres creyente, no debe descansar en tu constancia ni en tu capacidad de retener a Dios para que no se vaya. No quiero que te vayas, sino en la fidelidad de Cristo. Es Cristo quien no nos suelta. Y el pasaje de hoy es un texto, hermano, que nos enseña algo glorioso. Y lo primero es que Cristo es suficiente para saciar nuestra alma. Y lo segundo es que Él es fiel para guardarnos para siempre junto a Él. En diciembre nosotros tuvimos una serie de Navidad que nos recordó que Dios se hizo provisión. Pero hoy, retomando nuestro estudio acerca de la serie del Evangelio de Juan, vamos a ver que esa provisión se hizo carne. Y no lo hizo para que simplemente lo admiremos. Jesús se hizo carne para ser nuestro pan, nuestro sustento eterno, para rescatarnos de nuestra inestabilidad espiritual. En el sermón anterior del Evangelio de Juan que tuvimos antes de la pausa que hicimos en diciembre, vimos la búsqueda equivocada del hombre, motivaciones equivocadas para buscar a Jesús. Hoy veremos la respuesta perfecta de Dios. Veremos que a pesar de nuestra fe, que muchas veces es una fe débil, una fe tambaleante, Cristo nos ofrece una garantía grande. El que viene a Él no solamente no tendrá hambre, sino que jamás será echado fuera. Este pasaje, Juan capítulo 6, versículos del 30 al 40, lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, la exigencia humana, versículos del 30 al 31. El segundo punto, la corrección divina, versículos del 32 al 34. Y el tercer punto, la garantía eterna,
versículos del 35 al 40. Título de nuestro sermón: En Cristo estás seguro. Y vamos a leer nuestro pasaje antes de continuar. Dice Juan capítulo 6, versículos del 30 al 40. Bueno, voy a leer más atrás para recordar un poco el contexto. Al día siguiente, desde el 22 voy a leer rápidamente. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Señor del cielo, Dios de la tierra y de los cielos, gracias, Señor, por esta mañana. Oramos, Padre, como tu iglesia, que quiere ser alimentada por tu palabra, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que no permitas que nada, Señor, robe el mensaje que tú quieres transmitirnos. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Ayúdanos a atesorarlo y ayúdanos a vivirlo. Oro, Señor, para que me auxilies y pueda presentar este mensaje a mis hermanos. Ayúdame a hacerlo conforme a tu voluntad. Guárdame, Señor, de que sean mis palabras. Guíame, Señor, para que sea tu mensaje, un mensaje fiel que transforme nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con nuestro primer punto, la exigencia humana. Versículos 30 al 31. Y quiero que recordemos un poquito, aunque leímos ya el contexto del pasaje, recordemos que este texto en el que nos vamos a ubicar en esta mañana ocurre justo después de aquel milagro de multiplicación de los panes. ¿Recuerdan? Jesús alimentó una multitud de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Hubo una multiplicación. Y este milagro no fue un milagro escondido, fue un milagro público,
innegable. Fue un milagro tan impactante que la gente quería hacer rey a Jesús. Jesús tuvo que irse a orar. Y al día siguiente vemos que la gente cruza el mar para buscar a Jesús. Recordemos que Jesús envía a sus discípulos primero. Estando en la barca hay una tormenta, Jesús camina sobre el mar, después cruza con ellos y están del otro lado del mar. Y la gente, cuando no lo encuentra en esta orilla, cruza el mar también para buscarlo. Y la gente no lo hace porque entendiera quién era Jesús. La gente cruza el mar porque querían repetir la misma experiencia del día anterior, fueron alimentados, ¿verdad? Y entonces allí Jesús, cuando ellos llegan al otro lado, le preguntan, Señor, ¿a qué hora llegaste acá? El Señor les dice, me buscan no porque vieron señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ahora, ya ubicados en nuestro texto de hoy, notemos que después de haber sido confrontada esta multitud con esa pregunta que le hace, o con esa afirmación más bien que el Señor les hace, me buscan no porque vieron señales, sino porque comieron el pan. La multitud le responde a Jesús, pero lo hace con una exigencia. Y es una exigencia que realmente causa sorpresa. La gente le dice, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? En el versículo 30. Y esto es increíble, esta pregunta que ellos le hacen, pero también es algo trágico, hermanos. Quizá menos de 24 horas antes, estas mismas personas habían visto entre la multitud de 5,000 cómo Jesús multiplicaba los panes y los había alimentado. Y aún así, a pesar de ver ese milagro, esa señal, le preguntan, ¿qué señal haces? Increíble, ¿verdad? Tan solo ayer les había multiplicado el pan. Y hoy le están preguntando, ¿qué señal haces? Muéstranos una prueba. Y la incredulidad, hermanos, es algo que nunca se satisface. La incredulidad siempre necesita una señal más. La incredulidad siempre necesita una prueba, una experiencia, una nueva garantía. No se sacia. La incredulidad nunca tiene suficientes pruebas. Y vemos aquí un problema, un corazón endurecido, que no confía. Mucha gente dice, hermanos, si tan solo Dios me diera una señal, yo creería. ¿Han escuchado esas personas? Eso no es cierto, hermano. El corazón humano es un barril sin fondo de exigencias. Si Dios le da el milagro a esa persona hoy, mañana querrá otro milagro para confirmar que el milagro de ayer no fue solamente una coincidencia. La persona que vive pidiendo señales es una persona que nunca tiene paz. Su fe es una fe que dura solo lo que dura la emoción del momento. Una fe inestable. Dura lo que dura el milagro solamente. Ahora, hermanos, la multitud sigue hablando y apela a su pasado religioso. Y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Versículo 31. Y lo que prácticamente la gente está diciendo aquí es, Jesús, lo de ayer nos alimentaste, fue un buen almuerzo. Pero Moisés alimentó una nación por 40 años. Si tú quieres que te tomemos en serio, Jesús, tú tienes que superar ese récord de Moisés. Están tratando a Jesús como un empleado que ponen a prueba, ¿verdad? Cuando entra una persona a una empresa, le dan 3 meses de prueba, a ver si realmente es un buen empleado. Muéstranos tus credenciales, Jesús. Convéncenos
con un nuevo milagro que vale la pena dejarlo todo por ti. El problema de fondo aquí es que la fe que tenía esta multitud es una fe condicionada a la provisión. Confían en Dios, pero si Dios responde como ellos esperan. Confían en Dios si hay pan. Si hay pan, hay fe. Si no hay pan, hay queja. Hermanos, cuando nosotros leemos un pasaje como esto, es fácil juzgar a la multitud. Pensamos, qué gente tan ciega. ¿Cómo se atreven a pedir una señal, otro milagro después de lo que acaban de ver? Pero si nosotros somos honestos, hermanos, si nosotros usamos este pasaje como un espejo, nos vamos a dar cuenta que ese mismo corazón de estas personas habita en nosotros. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Tu fe descansa en Cristo, en su fidelidad, en lo que Él ha prometido? ¿O descansa en lo que esperas que Él haga por ti esta semana? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vivimos una fe condicionada? Señor, si me das este trabajo, si este negocio me sale bien, entonces sabré que me amas. Señor, si sanas a mi familiar, si arreglas mi matrimonio, entonces confiaré que tú eres un Dios bueno. Señor, si arreglas esta situación que me atormenta, que me quita el sueño, si tú me quitas este estrés, entonces seré un creyente comprometido. Y sin darnos cuenta, hermano, ponemos a Dios a prueba una vez, otra vez y otra vez. Una y otra vez ponemos a Dios en el banquillo de los acusados. Le estamos exigiendo que rinda cuentas ante nosotros. Le exigimos que nos entregue un reporte de beneficios cada lunes. ¿Qué has hecho por mí esta semana? Es que depende de lo que hagas por mí, que yo examino si vale la pena seguirte una semana más. La multitud comparaba a Jesús con Moisés. Él nos dio pan por 40 años. Tú solo nos diste pan una tarde. Estaban midiendo la fidelidad de Dios por la cantidad de carbohidrato que recibían. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros medimos el amor de Dios muchas veces por el saldo que tenemos en la cuenta bancaria, en el bolsillo. Muchas veces medimos el amor de Dios por el estado de salud que tenemos, o por la armonía en nuestra casa. Yo te pregunto algo, hermano. Si Dios decidiera no darte ninguna señal más por el resto de tu vida, ¿seguirías siendo digno de tu adoración? Si hoy no abre esa puerta que estás esperando que Él abra, si el diagnóstico médico no cambia, si el problema sigue ahí, ese problema que tienes, ¿es Cristo suficiente para ti? La señal más grande del universo, el milagro más grande que Dios te ha podido dar, ya lo hizo hace 2000 años. Si tú necesitas una prueba de que Dios te ama, si tú necesitas una prueba de que estás seguro en las manos de Dios, deja de mirar en el lugar equivocado. No estés mirando tu billetera.
No estés mirando tus sentimientos. El lugar al que debes mirar si Dios te ama es la cruz del Calvario. La cruz, hermanos. Allí Dios nos dio el pan que no se daña. No tiene fecha de vencimiento ese pan. Cristo se dio a sí mismo. Si la cruz no es suficiente señal para que tú confíes en Él, para que tú confíes en su amor, ninguna señal será suficiente. Nada de lo que Él haga en esta tierra será suficiente para que tú consideres si Él te ama o no. Hermanos, y hasta aquí vemos este problema con mucha claridad. La multitud sigue pensando de forma superficial. Piden señales. Compararon a Jesús con Moisés. Condicionan su fe a lo que Jesús pueda demostrarles. Pero Él no entra en ese juego de complacer sus exigencias, porque el Señor sabe cuál es el problema que tiene esta multitud. Y no son la falta de milagros, ni de señales. El problema de esta multitud es que tienen una comprensión equivocada de quién es Dios. Y por eso, antes de ofrecerles consuelo, el Señor los corrige. Y eso da paso a nuestro segundo punto, la corrección divina. Versículos 32 al 34. Aquí vemos que Jesús no se pone a la defensiva, ¿verdad? Él corrige su teología, la teología de estas personas. Y Él les dice en el versículo 32, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. Lo hizo mi Padre. Jesús les está diciendo, ustedes deben mirar más arriba. Dejen de estar mirando al hombre. Miren a Dios. Hermanos, ustedes están glorificando el medio, a Moisés. Están glorificando el objeto que caía, el maná. Pero ustedes están ignorando cuál es la fuente, a quien deben glorificar, al Padre. El maná no bajó porque Moisés fuera un superhombre. Bajó porque Dios es un Padre fiel, un Padre que sostiene a su pueblo, que conoce su necesidad. Y después el Señor añade, el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y le da vida al mundo. Versículo 33. Jesús aquí vemos que cambia el lenguaje. Ya el Señor aquí no está hablando de un objeto que cae. Está hablando de una persona que desciende. Él no promete más señales. Él no promete otro milagro inmediato aquí. Lo que hace el Señor es reorientar el corazón de estas personas. Les dice que el maná no era el verdadero pan. El maná solamente era una sombra del pan que caería del cielo para dar vida. Solo era una sombra. El maná sostenía el cuerpo por unas horas, se alimentaban, ¿verdad? Pero los que comieron maná, ¿qué les pasó? Murieron. Vieron el milagro, pero con el tiempo murieron. En cambio, el pan de Dios, Cristo Jesús, le da vida al alma para siempre. Alimenta para siempre. Es como alguien que se enamora, hermanos, de la foto de un plato que aparece en el menú de un restaurante. Va al restaurante, ve el plato, la foto, y se enamora de ese plato. Lo pide. Pero cuando el mesero se lo trae, se niega a recibirlo. No, yo quiero la foto. Así era el maná. El maná era esa fotografía. El plato que traía el mesero, ese banquete, es Jesús. Aferrarse a las señales y rechazar a Cristo es como morirse de hambre teniendo la mesa servida.
Sin embargo, la multitud aún persiste atrapada en el materialismo y está sorda a lo espiritual. Y quiero que miremos lo que responde en el versículo 34. Señor, danos siempre este pan. Ellos piensan que existía una panadería celestial, una panadería que nunca cierra. Querían un beneficio, Señor, sigue alimentando nuestros estómagos. Pero no querían una relación con Cristo. Querían provisión constante. Pero no habían entendido que el verdadero pan del cielo era Jesucristo. Lo que ellos necesitaban era Cristo, el verdadero pan. Muchos quieren a Jesús como el proveedor de sus vidas, pero no como el sustento de su vida. Queremos que Cristo nos ayude en nuestros proyectos, pero que Él no haga parte de nuestros proyectos. Queremos que mejore nuestra vida, pero no queremos que Él sea el Señor de nuestra vida. Queremos que estabilice nuestras finanzas, que no me falte, pero no queremos que Él sea nuestro tesoro. Pero Él es el centro, hermanos. Él no es un complemento. Él no es algo adicional a tu vida. Cristo no vino para ayudarte a vivir sin Él. Vino a enseñarte que sin Él no hay vida. Si tú ves a Jesús solo como un medio para obtener algo, quizá paz, quizá dinero, estabilidad, tu seguridad, la seguridad del amor de Dios en tu vida, será tan frágil como esas cosas. Algunos dicen, esta persona lo tiene todo, tiene dinero, tiene salud, tiene una bonita familia, lo único que le falta es tener a Jesús. Yo te digo, hermano, el que tiene todas esas cosas y no tiene a Jesús, no tiene nada. Jesús es todo lo que tú necesitas. Si tú tuvieses todo el pan del mundo y tú no tienes a Jesús, vas a morir de hambre eterna. Él es el pan de vida. Nuestra meta debería ser pensar como el salmista en el Salmo 73. En el versículo 25, este salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada. Ahora, hermanos, a pesar de que Jesús les ha explicado todo a esta gente, la gente sigue atrapada en el yo quiero. Ellos dicen, Señor, danos siempre ese pan. Todavía están pensando en su estómago, estas personas. Todavía están pensando en algo externo que se recibe, se consume, me lo disfruto. Siguen buscando una bendición, pero no al Dios de la bendición. Y es precisamente en ese momento, cuando estas personas están más confundidas pidiendo algo, que Jesús le da aquí un giro importante. Y esto es central en este capítulo 6. Él les va a mostrar que lo que sus almas necesitan no es una cosa, es a una persona. Y aquí es donde encontramos el corazón de este mensaje del día de hoy, hermanos. Donde Jesús corre el velo y donde Jesús nos da la garantía más grande de nuestra fe.
Y ese es el tercer punto, la garantía eterna. Versículos 35 al 40. En este punto, nosotros hemos llegado al corazón de este pasaje. Jesús dice lo siguiente: yo soy el pan de vida. Versículo 35. Y quiero que notemos que Él no dice, yo traigo el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Y con estas palabras el Señor también está reclamando su identidad divina. Recordemos que esta declaración, yo soy, es un eco de Éxodo 3, en donde Dios revela su santo nombre a Moisés desde la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. Jesús les está diciendo a esta multitud, ese mismo Dios que habló con Moisés está ahora delante de ustedes. Yo soy el Dios del pacto, la fuente inagotable de vida. Lo que tu alma necesita no es lo que yo te doy, es a mí mismo lo que está diciendo Jesús. No las cosas que Jesús da. Necesitamos a Él. Y en este pasaje, Él nos da 3 garantías que deberían darnos suficiente consuelo a nuestro corazón. Si esto no consuela tu corazón, hermano, no sé qué podría consolar tu corazón. La primera garantía es que Cristo satisface completamente. Y el mismo versículo 35 dice, el que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Y esto no significa ausencia de problemas. No significa que se van a erradicar de tu vida los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas laborales. Significa que habrá paz en medio de esos problemas. Que el vacío que intentamos llenar con las cosas materiales o con relaciones, finalmente se van a detener. Porque nuestro corazón estará lleno. El alma que se apoya en Cristo deja de mendigar significado en las cosas que no le pueden saciar. ¿Dónde estás buscando satisfacción el día de hoy? ¿En el reconocimiento? ¿Ser alguien popular? ¿En la estabilidad económica? Quizás estás buscando satisfacción en una relación. Y estas son cosas legítimas, hermano. Nada de eso es malo en sí mismo. Lo malo es que busques seguridad en esas cosas y que esas cosas ocupen el lugar de Cristo. El mundo te ofrece aperitivos. El mundo te ofrece sexo, dinero, redes sociales, cosas con las cuales Él promete saciarte. Pero luego esas cosas te abandonan. Están por un momento, te satisfacen por un momento, pero te abandonan. Te dejan más vacío que como iniciaste, con hambre. Solo Cristo calma el hambre, hermanos. Otra garantía que el Señor nos da: Cristo recibe sin rechazar. El que viene a mí no lo echo fuera, versículo 37. Jesús no pone condiciones para recibirte. Él no dijo, el que viene perfecto y sin mancha, no lo rechazo. Él no dice, el que viene con una fe inquebrantable, a ese es al que recibo. Él no dice, al que viene sin dudas.
No, Él solamente dice al que viene. Al que viene. No lo echaré fuera. No importa tu imperfección. Si tú te acercas hoy, aunque haya vergüenza, aunque tengas el peso de lo que hiciste mal el viernes, esta semana, o que vengas con dudas si eres digno de ser recibido por Él, la promesa de Cristo sigue en pie. Él no te va a cerrar la puerta en la cara. Al que viene a Él, Él lo recibe. No lo echa fuera. Calvino dijo alguna vez, Cristo no comienza una obra que tenga intención de abandonar. En el Antiguo Testamento, Dios estableció algo asombroso que es llamado las ciudades de refugio. Unas ciudades escogidas, lugares diseñados para que alguien que sin querer se veía envuelto en una tragedia, causaba accidentalmente la muerte de otra persona, pudiera refugiarse en alguna de esas ciudades. En ese momento, cuando ocurría el accidente, la vida de esa persona corría peligro. La justicia en ese momento permitía que la familia se vengara inmediatamente del que asesinó. La única esperanza de aquella persona que cometió esta imprudencia era correr. Tenía que correr con todas sus fuerzas hacia la ciudad de refugio. Pero miren qué detalle hermoso aquí en la Biblia. El momento en que esa persona cruzaba el umbral de la puerta de esa ciudad, la ciudad activaba una protección absoluta sobre esa persona. Y una vez dentro de esa persona, de esta ciudad, esa persona estaba a salvo. No importaba cuánto gritara el vengador desde afuera, la persona que quería vengar, sal de allí, no importaba cuánto gritara. No importaba cuánta culpa cargara quien se refugió en esa ciudad. La ciudad lo cubría. Nadie podía sacarlo de allí. Jesús es nuestra ciudad de refugio. Nosotros también cargábamos con una deuda impagable. La muerte corría detrás de nosotros. Una culpa que nos perseguía por nuestra maldad. Pero Jesús es esa puerta abierta. La Biblia dice que cuando tú entras en Él por fe, su gracia te rodea, su gracia te protege. Una vez que tú estás en Cristo, hay una muralla que te protege, una garantía. Nadie te puede arrebatar de la mano de Cristo. Él no solo te recibe, Él te garantiza algo. Bajo su techo estás a salvo. Él no te echa fuera. Imaginemos a un hombre que lleva años en la iglesia, 40 años de ser creyente, pero ha tenido una caída vergonzosa en un pecado. Y este hombre se siente sucio. Siente que el olor de su pecado lo persigue a donde quiera que va. Pequé. Y el enemigo le susurra al oído, no te atrevas a orar. Dios ya se cansó de ti. 40 años siendo cristiano y miran lo que cae. Ya te gastaste los últimos cartuchos de gracia. Aléjate de Dios. Pero imaginen que ese hombre agobiado, en su último suspiro de fe, entra hoy por esa puerta.
Se sienta en esa silla y él escucha el verso 37. El que a mí viene, no le echo fuera. Esa es una promesa, es un cheque en blanco de Cristo. Un cheque que ya Él firmó con su sangre. Jesús no dice al que viene por primera vez, no lo echo fuera. Él dice simplemente al que viene, no lo echo fuera. Si hoy vienes por milésima vez, arrepentido, necesitado, el brazo de Jesús no se ha cortado para recibirte. La misericordia de Cristo no tiene un contador de visitas. El mundo te echa fuera cuando tú ya no le eres útil. Los amigos te echan fuera cuando les fallas. Pero Cristo te recibe porque su gracia es más grande que tu pecado. Él es la ciudad de refugio. Su seguridad no depende de qué tan fuerte corriste hacia Él, si lo hiciste arrastrando para llegar. Tu seguridad y el amor de Dios depende del muro que te protege. Y ese muro es Jesucristo. Si estás luchando con recaídas en algún pecado, si sientes que hay debilidad espiritual, enfriamiento espiritual, si sientes que tienes temor a no poder perseverar hasta el final en tu salvación, Cristo no te dice, esfuérzate más. Lo único que te dice Cristo es, ven. Y otra garantía que nos da el Señor, en el versículo 38 y 40. El Señor conecta nuestra seguridad con la voluntad del Padre. Y es aquí en donde nuestra seguridad de salvación como creyentes verdaderos se vuelve inquebrantable. Dice el versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada. Antes que el mundo existiera, hermanos, hubo un acuerdo sagrado en la eternidad. El Padre le entregó a su Hijo un pueblo. Le dio la lista de nombres de ese pueblo. La misión de Jesús no fue venir a ver si ellos se portaban bien para salvarlos. No, hermano. La misión de Cristo era ve, rescátalos. Asegúrate que ninguno se pierda. Nuestra seguridad no depende de un contrato que nosotros firmamos temblando con Dios. Hermanos, nuestra seguridad depende del pacto que el Padre firmó con su Hijo Jesucristo. Si tú has creído verdaderamente en Jesús, tú eres un regalo del Padre a su Hijo. ¿Tú crees que Jesús va a descuidar el regalo que su Padre le dio? ¿Crees que el Hijo va a perder lo que el Padre le ama? Es imposible. Imaginemos que el Señor el Padre le entrega a su Hijo un collar de 100 perlas. Perlas que han sido unidas por sus manos. Pero al final de los tiempos Jesús llega con 99 perlas. El Señor habría fallado en su misión, una misión encomendada por el Padre. Pero Cristo es el Hijo perfecto. El Hijo que cumple y cumplirá perfectamente la voluntad del Padre. Por eso, Él mismo hace una promesa en el versículo 40. Que todo lo que el Padre le ha dado,
no lo perderá, le dará vida eterna. Y él agrega, yo mismo, dice Jesús, yo mismo lo resucitaré en el día final. Y lo ratifica más adelante en este evangelio, y lo vamos a ver en el capítulo 10. En el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tu seguridad no depende de tu capacidad para sostenerte de Jesús. No depende de tus fuerzas. No depende de si eres un supercristiano. Depende de la mano que te sostiene, de Jesucristo. Nosotros seríamos los más desdichados, las personas más dignas de lástima, si nuestra salvación dependiera de nosotros mismos, de nuestra capacidad. Pero hermano, ¿cuánto descanso debemos hallar cuando entendemos que no es por nuestra capacidad, sino por la capacidad de aquel que comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el final? Debemos detenernos un segundo a pensar, ¿qué significa esto para nosotros hoy, hermanos? Si es verdad que el Padre le encargó a Jesús cuidarnos, si Jesús siempre hace lo que el Padre le pide, entonces, hermano, tu futuro está asegurado. Si tú eres un cristiano verdadero, aunque andes en debilidad. Todo depende de que Jesús, que es un Salvador fiel, cumpla su palabra. Y Él la va a cumplir. Piénsalo así, hermano, tu salvación está segura, porque quien te cuida no se cansa. Dice el Salmo 121, no se adormece el que cuida a Israel, a su pueblo. El que te cuida no se descuida. No falla nunca, es Dios. Tú ya no tienes que vivir con ese miedo constante. ¿Será que hoy soy salvo? ¿Y mañana será que hoy no soy salvo? Aquí hemos hecho un recorrido importante. Empezamos viendo una multitud que pedía pruebas, señales para creer. Luego vimos a Jesús corrigiendo su idea de Dios, pidiéndonos a nosotros implícitamente que dejemos de buscar cosas para que lo busquemos a Él. Y lo mejor de todo, hermanos, que hemos visto la garantía más grande de Dios. Y es que su mano poderosa es la que nos sostiene en este camino de fe. Pero ahora la pregunta para ti es: ¿cómo va a cambiar esto tu vida cuando salgas por esa puerta? ¿Cómo va a cambiar esto tu vida como creyente? ¿Es esto real para ti? La multitud quería pan. Ya para concluir, hermanos. Jesús se ofrece a sí mismo. La multitud quería un milagro. Necesito un milagro para sentirme seguro de que me amas, Dios. Jesús les dio una promesa. Hermanos, este texto no nos está llamando a que hagamos más y más para poder ser aceptados por Dios. Este texto nos llama a venir a Él, a buscar la comunión con Él.
a descansar en Él. Si hoy estás cansado de intentar sostener tu fe con tus propias fuerzas, acuérdate de esto. Cristo no te sostiene porque seas muy fuerte. Cristo te sostiene porque Él es fiel. Tu seguridad no depende de cómo te fue espiritualmente esta semana. No depende de cuántas fallas tuviste esta semana. No depende de cuán firme te sentiste en tu fe esta semana. Depende de una promesa que ha sido hecha por el Hijo al Padre. Y Cristo nunca ha fallado en lo que promete. Él no ha fallado ni una sola vez. Así que, amado hermano, ven a Él. Ven a Él con tus dudas. Ven a Él en debilidad. Ven a Él con tus caídas recientes. Ven sin excusas. Ven sin méritos. Ven con las manos vacías. Y descansa. Descansa. Descansa en la fidelidad de aquel que dijo: esa es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Hermanos, en Cristo nosotros estamos seguros. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por exhortarnos, pero también consolarnos. Perdónanos Señor, porque muchas veces condicionamos nuestra fe, condicionamos tu amor, Señor, en nuestra capacidad. Pensamos que tú nos amas solamente, Padre eterno, cuando hacemos las cosas bien, pero que tú eres un Dios que se aleja cuando hacemos las cosas mal. Pero tu amor es más grande que eso, Señor. Tú has firmado con sangre nuestra salvación. Ayúdanos a descansar. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a vivir para ti. Tú nos dices: ven solamente. Ayúdanos a ir, Señor. A venir a ti y a confiar en esa promesa de que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Alabado sea tu santo nombre en Cristo Jesús.